Dialogando con el padre Raúl Sánchez. Bueno, creo que es necesario sentarnos en la enseñanza de la Iglesia Católica. Nos hemos confundido y nos hemos metido por senderos que no son los del Evangelio. Hoy en día se está predicando un Evangelio que no es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. La primera línea de ese Evangelio que se está predicando hoy es el amor de Dios, la misericordia de Dios, la ternura del Señor, la comprensión del Señor, el amor infinito de Dios. Un Señor que jamás exige, reprende, exhorta o juzga. Pues qué desilusión, pero ese no es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Otra línea de ese Evangelio que se predica hoy es el de la prosperidad. El Señor te quiere próspero porque el Señor te ama. El Señor no va a permitir que tú sufras miseria, enfermedad, división familiar. No. El Señor nunca se deja ganar en generosidad, así que si tú das al Señor, el Señor te lo multiplica. El Señor nos quiere prósperos, nos quiere felices. Ese tampoco es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Ese Evangelio es inventado. El Evangelio de nuestro Señor Jesucristo es el que predicaba Pablo. Y les predico a un Cristo y a un Cristo crucificado. El Evangelio es el que nos demarca nuestro Señor Jesucristo. El que quiera ser discípulo mío, que se niegue a sí mismo, que tome su cruz todos los santos días y me siga. Ese es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. No nos habla de ninguna prosperidad, ni nos habla de ninguna misericordia sin exigencia alguna. Pues bien, el demonio es bastante sutil, bastante sinuoso y muy astuto. Claro, ¿quién va a poner en duda una predicación de esas? La misericordia del Señor, el perdón del Señor, la ternura del Señor. ¿Dónde está el engaño? Que ahí no hay exigencia y el Señor exige. Un ejemplo. Si tu ojo te es ocasión de pecado, es mejor que te lo saques, porque es mejor entrar con un ojo al cielo y no con dos ojos al infierno. Ustedes han escuchado que se dijo no adulterarás, pero todo aquel que mira con mala intención a una mujer que no es la suya, ya adulteró con ella en su corazón. ¿Cuántas veces tengo que perdonar, Señor? 7. No perdonarás 7, sino 70 veces 7. ¿Eso no es exigencia? Claro que eso es exigencia. Otra. Y si ustedes no perdonan los pecados de sus hermanos, el Padre tampoco se los perdonará a ustedes. ¿Dónde está la exigencia de la predicación de hoy? No hay exigencia. ¿Y por qué? Porque el demonio es astuto, inteligente, marrullero y envuelve hasta los obispos. Obispos que llegan a decir que no creen mucho en el diablo. No creen mucho en el diablo. Entonces, ¿usted a quién le cree? ¿A lo que dice un obispo muy simpático y muy instruido o a la palabra del Señor? Creo que yo
me inclino más por creerle a la palabra del Señor. Porque la palabra del Señor, como es viva y eficaz, y esa palabra nunca va a pasar, porque Cristo nunca va a pasar, porque Cristo es el verbo, la palabra. Entonces, esa palabra nunca va a pasar. Por lo tanto, lo que esa palabra dijo hace 700 años, lo dijo hace 400 años y lo está diciendo hoy. ¿Qué dice la palabra del Señor? Vamos a tomar el texto de Efesios. Pablo a los Efesios capítulo 6, verso 10 en adelante. ¿Qué nos dice? Por lo demás, fortalezcanse en el Señor con su energía y su fuerza. Fortalezcanse en el Señor con su energía y su fuerza. Pues si tenemos un poquitico de lógica, de sentido común, pues la energía y la fuerza es porque se va a emprender un trabajo. Un trabajo. Vamos a mirar qué tipo de trabajo. ¿Para qué esa energía y esa fuerza en el Señor? Lleven con ustedes las armas. Bueno, utilizando el sentido común, pues las armas pues, se utilizan para pelear. Batalla, conflicto bélico, armado, armas. No dice aquí, lleven con ustedes, no, las pelotas, los juguetes, la comida, porque nos vamos de paseo. No, armas. Energía, fortalezcas en el Señor con su energía, con su fuerza. ¿Y para qué esa fortalezcas en el Señor con su energía y su fuerza? Porque hay que llevar unas armas. ¿Para qué? Las armas de Dios para que puedan resistir las maniobras del diablo. O sea que aquí hay una batalla entre Dios y el diablo. Las armas de Dios, la fortaleza de Dios, la energía de Dios. Porque vamos a enfrentarnos con las maniobras del diablo. O sea que el diablo existe. ¿Qué más sigue diciendo el texto? Pues no nos estamos enfrentando a fuerzas humanas. Aquí la cosa no es con el vecino, con el jefe, con el político, no. No con fuerzas humanas. ¿Con qué entonces? Sino a los poderes y autoridades que dirigen este mundo. ¿Quién es el príncipe de este mundo? ¿Quién dirige este mundo? ¿Cuál es la autoridad de este mundo? Sume, multiplique, divida y saque cuentas. Entonces, como nuestra batalla no es contra carne y sangre, sino con autoridades que dirigen este mundo y sus fuerzas oscuras, es decir, fuerzas que no conocemos, que no las vemos, o están oscuras. ¿Quiénes son? ¿Dónde están? ¿Por qué no se dejan ver? ¿Cómo trabajan? Malos espíritus. Fuerzas oscuras, los espíritus y fuerzas malas del mundo de arriba, esparcidos por el mundo, en los aires. Esa es nuestra lucha. Y si los pastores, nuestros obispos, no nos enseñan la sana doctrina y no nos confirman en la fe, entonces, ¿cómo queda el pueblo de Dios? Es triste, lamentable, que muchos obispos hoy en día no crean en el diablo. Si no creen en el diablo, pues se presume y se colige que no creen en Jesús, que habla del diablo y que nos exhorta a estar atentos al diablo. ¿Cómo hacemos? Estamos mal. Los pastores, los obispos, los prelados, estas personas tan inteligentes y llenas de estudio, es necesario que vuelvan a la palabra de Dios. Porque se centraron más en lo que distrae, en las criaturas,
y no en el Creador. Se habla hoy más de cuidar el ambiente, cuidar la naturaleza, los proyectos para sanear y mirar cómo está el calentamiento global, las fuentes hidrográficas, los ríos, cómo están los indígenas, puro ecologismo, indigenismo, sincretismo. ¿Y el cristianismo qué? Pues también lo desdibujan, una predicación de la misericordia sin exigencias, sin un Dios juez, o la predicación de un evangelio lleno de prosperidad, de alegría, de gozo y de consuelo. Unos criterios pastorales muy estilo selvático Tarzán. ¿Y esta palabra qué? Pues bien, ahí nos exhortan. Cuando Pedro nos enseña que debemos estar vigilantes, despiertos, porque el diablo, como la urgente, anda rondando, buscando a quién devorar, él dice, empieza ese texto, estén vigilantes, debemos estar atentos. Y la mejor manera de estar atentos es manteniéndonos fieles a la palabra del Señor. El que permanece en mi palabra, ese es discípulo mío. Y el que resista hasta el final, ejerciendo esa palabra, ese se salvará. Y por eso Pablo luchaba con temor y temblor por su salvación. Y Pablo estaba atento, vigilante, porque sabía que el diablo, como león rugiente, buscaba devorarlo. Y por eso Pablo advertía que teníamos que tener la fortaleza del Señor, buscar su energía y su fuerza, y tener las armas de Dios, porque nos íbamos a enfrentar ¿contra quién? Contra las maniobras del diablo. Lo estamos viendo, lo estamos palpando. No es una cosa ilusoria o de imaginación, sino que la estamos experimentando y sin embargo no creemos. Un obispo que recientemente dijo que no creía mucho en el diablo, nos trae muchas dudas que pueda enseñar y que pueda transmitir como obispo. Esto es muy complicado. Por eso quiero hacer una oración por los obispos. En este instante voy a hacer una oración por los obispos, por esos pastores de la iglesia. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Padre, Señor del cielo, invocamos, Señor, la presencia de tu Santo Espíritu. Que la luz, Señor, se derrame sobre estos obispos que han perdido la fe, que tienen otros criterios demasiado humanos, demasiado terrestres, y han perdido, Señor, la dirección y el enfoque trascendente que nos conduce al cielo. Oramos, Señor, porque tengan sabiduría, fortaleza, para que tengan, Señor, discernimiento de espíritus y puedan evaluar y con discreción sabia puedan determinar lo bueno de lo malo. Tú, Señor, les has encomendado una grey, unas ovejas, que deben ser confirmadas en la fe y no confundidas en ella. Que estos pastores, estos obispos, Señor, que tienen tantas ocupaciones y tantas responsabilidades, nunca se desconecten de tu palabra, Señor, que es vida y que es verdad. Que estos santos hombres, Señor, jamás se aparten de la verdad de tu evangelio. Porque tu evangelio es exigente. Tu evangelio no solamente es dulzura, sino responsabilidad y trabajo arduo. Pedimos, Señor, por estos obispos
para que jamás olviden en el momento en que fueron consagrados como tales, como apóstoles de tu iglesia, que recuerden que están llamados es a predicar el Evangelio que tú nos dejaste, Señor. Bendícelos, socórrelos, ampáralos, oriéntalos. Que tu Santo Espíritu, que nos llena de sabiduría y nos lleva al pleno conocimiento de la verdad, esté en estos obispos. Sabemos que son pecadores, que se cansan, que tienen sus propios problemas, sufrimientos, debilidades y angustias. Oramos por ellos, Señor, para que tú los animes, los fortalezcas. Les dé, Señor, la fuerza de tu Santo Espíritu, les dé las armas de Dios para que puedan combatir las maniobras del diablo. Dales fe, Señor, y dales sabiduría para que abandonen lo políticamente correcto y los respetos humanos, y más bien se adhieran a la verdad del Evangelio, que es tu palabra y que es verdad. Ilumínanos, Señor. Apártalos del mal. Llénanos, Señor, de tu luz, de tu Espíritu. Cúbrelo, Señor, con tu sangre preciosa, pidiendo la intercesión de la Santísima Virgen María y la intercesión de San Miguel Arcángel, príncipe de la milicia celestial. Todo esto, Padre amado, lo pedimos en el nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que vive y reina en unidad con el Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Y bendice a estos pastores, a estos obispos nuestros, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.